30 minutos pasaron de las 8 de la mañana, seguimos, nos ves, nos escuchás en nuestro canal de YouTube Radio Universidad 891. Bueno, y esta semana ya conocimos las listas oficiales, ya estamos camino a las elecciones legislativas provinciales del próximo 7 de septiembre y nos empezamos a dar este espacio, ¿no? Para que conozcamos y charlemos un poco con los candidatos sobre lo que se viene. El Movimiento Obrero sumó a un candidato en la tercera sección. Estamos en comunicación con Pablo Boschi, secretario general de las 62 organizaciones gremiales peronistas de La Matanza y ahora confirmado candidato por la tercera sección electoral del Frente Fuerza Patria. Buen día, Pablo. Rocío y Leandro te saludan. Muy buenos días, Rosario, Leandro. Bueno, como siempre un gusto y hablar en esa casa de altos estudios para mí es un placer. Excelente relación con las autoridades y por supuesto con su rector. Así que un enorme placer poder hablar con ustedes. Bien, bueno, imagino que esta semana empezó una nueva etapa, ¿no? De acá hasta septiembre ya inició la campaña, están empezando a reordenar por dónde van a ir los ejes y demás. La noticia es que el Movimiento Obrero va a tener representación, ¿no? Sí, la verdad que sí, venimos haciendo un muy buen trabajo, muy contentos todos, porque la realidad es que uno cuando habla de las posibilidades de tener un representante, en este caso de persona, pero representando lo que son los gremios que actúan dentro del movimiento obrero y en el peronismo, después de haber normalizado ya para 1 año y medio, digamos, una estructura bastante olvidada o mal utilizada muchas veces, haber podido normalizarla, llevarla hacia adelante con una agenda programática que veníamos planteando y hoy tener esta posibilidad, bueno, por supuesto que nos obliga a redoblar los esfuerzos porque la realidad es que esto recién empieza, ¿no? Y cuando hablamos que el Movimiento Obrero tiene un candidato, bueno, hay que poner todo lo mejor por parte de lo que es estas estructuras, esta corporación madre que es la CGT, la 62, a trabajar en función de empezar a hablar con los vecinos, con los distintos sectores de las fuerzas vivas de nuestro municipio para hacer entender el porqué, a partir de esta posibilidad que tenemos en este espacio político de Fuerza Patria, que es el peronismo en sí, ¿no? Para ser más claro, el por qué tenemos que trabajar todos juntos para volver a enamorar un electorado que ya no está o que por distintos motivos no nos acompaña en la última elección, en el año 23. Y por supuesto también esto sumar, nosotros en la lista a concejales hay compañeros del Movimiento Obrero, así que haremos un trabajo entendiendo que la unidad sigue siendo el destino, no solamente del peronismo, sino de todos aquellos que tomamos la política como un bien de servicio, ¿no? Entonces, bueno, contento y trabajando y bueno, esperando unos días que se termine de confirmar todo lo que tenga que ver en términos de Junta Electoral y ya estamos diseñando, por supuesto, una campaña, ¿no? Pablo, qué difícil, ¿no? Poder ordenar y construir una propuesta que deje conforme a todos, ¿no? Porque vos decías movimiento obrero, pero también tomando un poco la consigna de la gente, esto de júntense, hay que juntarse porque si todos separados y divididos no va a servir para nada. Sí, bueno, hay una ansiedad lógica, ¿no? Todo el tiempo, primero porque, aquellos que de alguna manera se han desencantado de lo que venía planteando el peronismo, insisto, ¿no? Con todos los errores, nosotros venimos de un gobierno que ha tenido que, padecer situaciones como lo que fue el COVID, como fue una sequía inédita, como fue sostener deudas que dejaba el gobierno anterior de Macri. Entonces, hay un electorado que cree en serio que era el problema o producto directo de las malas políticas del peronismo, ¿no? Con estos imponderables que te comentaba recién, que de uso público, ustedes lo conocen bien, porque esto parece que nunca existió, pero lo del COVID fue ayer. Y la realidad es esa, la realidad es que hoy estamos ante una situación de un gobierno que fue el tercero menos votado en términos electorales, un gobierno que no tiene un plan económico, un gobierno que lo único que está haciendo es tomar deudas sistemáticamente, permanentemente, y aún así con reservas netas negativas del Banco Central, y un gobierno que a la vez les trata a todo el mundo. Estamos ante un nivel de violencia verbal inédito en la República Argentina, más de 200 años de historia. Sin embargo, es como que hay un sector de la sociedad que cree que este es el camino, y eso, no es responsable del votante que ya no nos votó, o que por ahí nos va a volver a votar, pero que hay que, como bien decís vos, salir a encantar. Sino siempre va a ser responsable el peronismo de entender que hay otro electorado distinto,
que hay otras maneras de comunicarse. Lamentablemente, insisto con esto de comunicarse de una forma verbal tan violenta. Por estas horas vemos como el presidente a una figura, a una investidura de una vicepresidenta, ¿no? Con el respeto que debe tener hacia las instituciones, le dice traidora bruta, y cosas que vos decís, digo, ¿qué está pasando? Digo, algo no está bien, ¿no? En la sociedad argentina, y por supuesto en la dirigencia, porque no podemos permitir que un presidente hable de esta manera y que por ahí ambas cámaras no salgan y digan, señor presidente, bueno, recién, una manera de gobernar, una manera... Recién estábamos viendo imágenes acá, la estábamos pasando de lo que fue ayer este encuentro del mileísmo, y gritando saquen al pingüino del cajón, ¿no? Como para que vea lo que está pasando. La verdad que decíamos que fuerte, ¿no? Todo, ¿no? Porque, digo, hacia los vivos y hacia los muertos, ¿no? Ni siquiera respetar a una persona que está muerta. Claro, pero tal cual, pero pues hay una falta no sé, ya de ponerse en el lugar del otro, se dicen barbaridades y digamos, y está todo bien. ¿Con qué vara se mide? Digo, esta legisladora aquí, esta funcionaria, está mal lo que hizo, por supuesto. A mí no se me ocurrió y creo que mucho menos a otras, digo, en nuestros casos. Pero hay una jueza que termina imputando, encarcelando, simplemente por este hecho que es menor, cuando vemos que un presidente destrata a todo el mundo, le falta respeto a los medios, le falta respeto a la investidura presidencial, a todos aquellos que no opinan como él o que no están de acuerdo. O sea, ya hay descalificaciones que ya superan a todo lo visto, porque por un lado hablan de las bases de Alberdi, ¿no? Digo, que funda su gobierno en la base de Alberdi. Debería entender Alberdi primero cómo era el trato en esa época hacia a otro opositor, ¿no? Entonces digo, estamos en una situación muy compleja y que en el medio, quería retomar de ahí, que en el medio hay una sociedad que está cansada. La verdad que siento que no está cansada, que por un lado está enojada con el peronismo, desencantada, esto hace un año y medio atrás, creo que algunos desencantados hoy se van a empezar a encantar porque se dan cuenta que se han equivocado en el voto, y por el otro directamente una sociedad que no quiere saber nada de nada, ¿no? Siguen las frustraciones. Claro, hace un berrinche. Gobierno... Te hace el berrinche la sociedad. ¿Cómo? Que hace un berrinche, claro, digo, porque claro. La verdad que entendemos, digo, hay una situación que es real también, ¿no? Que buena parte de esa sociedad ha quedado también, digo, fuera del sistema tradicional de trabajo, factura, muchos están trabajando por su cuenta, para aplicaciones, digo, también cambió el mundo del trabajo y evidentemente ese enojo se transmite o se traduce de esa forma, ¿no? Digo, hay también una relación que el mundo tradicional del trabajo como lo conocíamos ha cambiado y para mal, ¿no? Claro, coincido, te iba a decir eso, cambió para mal, porque es tal cual lo que vos decís, de un mundo laboral donde, digamos, las estructuras ponían al hombre como sujeto transformador, hoy el hombre, ¿no? Y con todo lo que conlleva a la contratación, hoy el hombre pasa a ser una variable de ajuste, pasa a ser simplemente como un instrumento de paso, entonces, como al mejor estilo descarte, ¿no? Hoy el hombre es un descarte en esta sociedad, y se han concentrado en pocas manos nuevamente la riqueza, como nunca, inédito, y estas son las políticas que están llevando hacia adelante esta situación. O sea, hoy el 10% es más rico sobre el 90% más pobre. Esto es lo que hay que poner sobre la discusión y hablarle al vecino, al votante, al jubilado. Todos tenemos un jubilado, y aún con todo lo que costaba haber llevado políticas sociales en los últimos gobiernos peronistas, hoy el jubilado no tiene pero absolutamente ninguno de los beneficios que tenía, ni pensar en poder viajar, ya digo, a la vuelta de su vida, haber hecho un esfuerzo enorme, que un Estado que le permita algún tipo de viaje social, de crédito social, de volver a tener su medicamento al 100%, que es un hecho justo, de un Estado que recaude y que sostenga a los más niños y a los ancianos. Entonces, es política pura de justicialismo. Bueno, hoy no existe nada de esto. Vemos como desagrado, con mucho desagrado, la cantidad de gente que duerme en situación de calle, y un gobierno que dice que hay que seguir desarmando el Estado, cuando el mundo te plantea el Estado, el mundo se contrae diciendo es necesario el Estado, el mundo te fija barreras arancelarias para proteger sus productos y mantener su mercado interno y su ocupación plena. Y este es un gobierno que dice, no, hay que librar las fronteras, traigan todo. Sí, es algo que estamos en el mundo del revés, con Milei, con la jefa,
de vender pastelitos y nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. Y lo digo no faltando el respeto, sino diciendo que no tiene experiencia a la hora de gobernar. La sociedad argentina, en su mayoría, votó a una persona que en el mejor caso tenía 2 años de diputado nacional y que era ñoqui de la Cámara de Diputados, porque ¿sabes qué ocurre también, Rodrigo? Yo tengo muchos años en la Cámara Baja trabajando, entonces cuando te hablan de que somos la casta, les sale bien el discurso, pero en la realidad que están disfrazados de anticastas, son lo peor de las castas entonces en tal caso, porque el señor presidente nacional era ñoqui de la Cámara de Diputados. Estas son las cosas que la sociedad no sabe y que nuestros jóvenes no saben, pero ustedes están en un ámbito académico de muy buen nivel, para mí es un excelente lugar, ¿no? Una relación muy directa con Daniel, pero que hay que hablarle a los jóvenes que estudian, que día a día los manden financiando los presupuestos para que puedan estudiar, para que puedan formarse, para que puedan ser personas de bien. Entonces estas cosas hay que serle claro y decirle, porque si no nuestros jóvenes, que dicho sea paso, el segmento de 18 a 25 años en Argentina es donde se da el mayor alto nivel de desocupación. Pero cosa moraleja del destino son los que son el sector que más ha acompañado el voto a Milei. Claro, Pero sí. es el que más lo está sufriendo y es el que no va a tener perspectiva de ser formado y formarse porque no va a haber presupuesto académico como esto siga. Claro, se Por eso naturaliza nosotros planteamos que esta elección, se sí, naturaliza que la universidad existe, está y va a seguir estando y bueno, habría que analizar seriamente el tema porque no, vemos cómo hay no, que no va a docentes que estar, ya no pueden claro. sostener la actividad también, ¿no? Pero por supuesto, es que no va a estar la universidad pública, gratuita y de nivel, no va a estar. Esto es lo que hay que ser claro y decirlo, sin temor a equivocarnos por ahí. Algunos podemos decir un poquito más y algunos un poquito menos, pero hay que decirlo, un Estado que no invierte en la educación, en sus jóvenes, ¿de qué Estado futuro, de qué nación estamos hablando? Entonces, cuando hablan de las bases de Alberdi, que primero lean Alberdi y que no sean chantas, porque nada de esto tiene que ver con Alberdi lo que están haciendo, no son las libertades de Alberdi. Son las libertades de 10 vivos que se están llevando al Estado, que nos están endeudando y que nos vuelven a endeudar en niveles históricos impagables. Esto hay que decirlo también. ¿Dónde se llevó la plata de 2 blanqueos? ¿Dónde llevó la plata de las distintas cosechas? Hoy seguimos con reservas netas negativas y nos prestaron más de 40.000 millones de dólares. Entonces, estas cosas hay que decirlas, porque si no, algunos medios nacionales dominantes hacen la tarea de su negocio. Entonces informan lo que quieren. Bueno, informemos lo que hay que informar. Porque este gobierno se va a ir, lamentablemente, y nos va a dejar un incendio, ¿no? Esto es muy tremendo, es triste lo que digo, pero es real. Y ese es el rol, ¿no? de la oposición, de ir a buscar a los vecinos, de conquistarlos, de que tengan ganas de ir a votar y de conocer toda esta situación, que es la situación, digo, de todos, del día a día, como decías vos, todos tenemos un jubilado en la familia, conocemos algún docente universitario, algún médico residente también, digo, generar empatía y también que bueno, que se pueda torcer este futuro cercano, ¿no? Sobre todo en lo que te toca a vos representar, que es el movimiento obrero, que es el sector productivo, otro de los sectores más golpeados. Sí, totalmente. Nosotros decimos que en esta elección va a haber que votar en defensa propia y esto es una cuestión de tomar conciencia cada uno de nosotros como ciudadano y como individuo. Si nosotros pretendemos en serio tener una Argentina inclusiva, donde realmente todos nos podamos desarrollar, bueno, esta elección es bisagra, no es una elección menor como nos quieren hacer creer. Lamentablemente, bueno, nos hemos corrido bastante y hay que volver a hablar a los sectores de la producción de empleo, ¿no? Tenemos muy buena relación con los sectores de la Cámara de Comercio e Industria y estamos hablando porque a todo le está haciendo mal, Rocío. Esto ya no es solamente algún sector de la sociedad, no hay ningún sector de la sociedad que le vaya bien, donde solamente están viendo cómo resuelven la macroeconomía. A más de 1 año y medio no pueden empezar a generar bases sólidas en la microeconomía, quiero decir, a los sectores donde realmente puede empezar a desarrollarse. Esto es solamente para, en el mejor de los casos, esto es una Argentina para 15 millones que puedan medianamente vivir bien, y 35 trabajaremos para esos 15 millones. Y esto hay que ser claro, hay que decírselo. Si el peronismo no empieza a hablar de estos sectores para volver a ser opción de la mayoría, muy mal le va a ir a Argentina, a los argentinos, y esto es lo preocupante. Nosotros los que hacemos política, y en este caso la posibilidad de tener una banca en la provincia, somos un medio de paso, somos un instrumento. Y tenemos que, cuando nos dan esta posibilidad, cuando realmente nos reconocen, nos dan esta posibilidad, a veces muy fuerte para muchos de nosotros, bueno, hay que honrar el cargo y trabajar en esa elección y empezar a decir lo que hay que decir sin temores y denunciar, y aunque suene la palabra fuerte, denunciar, sí, decir que tenemos un gobierno que
que lamentablemente todo lo logrado lo ha roto. Es un gobierno que viene a romper todo, no les importa nada, que celebra directamente la desgracia ajena, celebra que cualquier trabajador o trabajadora se quede sin trabajo, celebra que un estudiante no puede seguir estudiando porque lamentablemente va a tener que trabajar, porque se quedó sin dinero para poder estudiar. Entonces, estamos ante una barbarie, una nueva tragedia nacional. Por supuesto, estos gobiernos juegan con el tiempo, pero más tarde que temprano la tragedia la tenemos, y creo que si salieran a caminar un poquito los funcionarios nacionales se darían cuenta del desastre que están generando en la calle, en la sociedad, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad mayor, tenemos un mandato histórico, tenemos que ser muy responsables y salir a militar en el buen sentido de la palabra para el vecino, que siempre es mejor votar una opción justicialista, ¿no? Ayer lo charlábamos acá con Pedro Bucetti, el tema del agua, ¿no? algo tan vital que nada, nadie se dio cuenta, pero de golpe ahora sí se va a poder cortar el agua, y si debes un mes, chau, te la cierran, ¿no? Y vamos transitando la reprivatización y nos vamos a quedar un montón de barrios sin obras, sin infraestructura, sin posibilidad de mejora. Naturalizamos todo, ¿no? Y esto ayer nada más ni siquiera fue tema de debate, ¿no? Fue así como algo que pasó. Y sí, es así, lo dice Pedro, que es alguien que milita estas causas, ¿no? De estas injusticias. Lo decimos mucho, que nos damos cuenta que estamos ante una tragedia, que la sociedad va a tener que darse cuenta que ha votado lo peor de lo más rancio de lo que puede haber en la política, el desprecio a aquel que no puede llegar a un servicio mínimo y básico, y si no lo puede pagar no lo va a tener. Claro. Y ya lo vivimos, lo del agua, ya lo vivimos cuando estuvo en manos de los franceses, y ya lo tuvimos a Aerolínea cuando estuvieron en manos gallegos, no teníamos solamente ni un simulador de vuelo, menos un avión, y ya lo vivimos los argentinos. Por eso que hay una responsabilidad mayor en las generaciones anteriores, que tienen conciencia, que tienen memoria. Lo que pasa es que a veces, es una memoria poco activa, pero esto va a pasar, y lamentablemente, va a haber cada día más hermanos que quedan fuera del sistema. Estamos hablando de las contradicciones mayores de una sociedad, ¿no? Uno dice, sí, pero tiene que pasar esto para que tomemos conciencia, y yo no quisiera, pero evidentemente es así. Tristemente lo digo, pero es así, no aprendemos más como pueblo, porque yo puedo estar enojado con algún dirigente, con algún funcionario, ¿está bien? Con algún intendente, con algún legislador, no importa. Pero yo tengo que tener claro que voto siempre en defensa propia, y que es votar a las políticas públicas de inclusión, de inserción, de desarrollo, de ampliar la base de sustentación, de no enojarse. Si un hermano argentino que después de la crisis del 89, que la crisis del 2001, el Estado asiste con lo que recauda para que tenga un mínimo sustento, no enojarse si a vos te va mejor. Porque ese es el problema. Nosotros lamentablemente miramos hacia adentro y buscamos un enemigo adentro. Cuando me molestaba, ¿y por qué el Estado tiene que asistir a un vecino, una vecina que se quedó sin trabajo? Porque el rol del Estado garantizar el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al bienestar general. Entonces, estas son las cosas que nosotros no nos tenemos que empezar a hacer un poquito de docencia, ¿no? Sí, pero ahora, si vos a partir de consciente de trabajo ya dejaste ese plan o ese sustento del Estado, esa ayuda social, como quieras ponerlo, ¿no? Bueno, ayudemos al otro que salga de ese sistema, porque es un sistema de inclusión. Entonces resulta que tenés un gobierno que dice, todo lo pasado fue malo, te hablan del mejor gobierno de la historia, de dónde no, es una locura esto. Yo creo que tenemos un presidente, está muy loco, lo digo con responsabilidad que me cabe, creo que está loco realmente, y todos los que lo siguen saben que está loco, pero es parte de la locura que hay. Entonces, donde al vecino le molestaba esta política de inclusión. Bueno, resulta que ahora, lamentablemente, no solamente que se va a quedar sin trabajo, y no es la buena nueva, ¿no? Se va a quedar sin trabajo, sino que el Estado directamente sacó la ayuda social. Entonces, ¿qué va a hacer ese vecino o ese padre de familia? O inclusive, te diría, Rodrigo, el trabajador hoy es pobre con estas políticas de Estado. Es pobre. Entonces, ¿quién lo va a asistir? ¿Qué vamos a tener? Porque esto no es Cuba, por ese chef, no, bueno, el modelo chileno, el modelo paraguayo, el modelo boliviano. No, acá existió el peronismo, donde la clase media es producto directo de las políticas justicialistas. Esta es la gran diferencia que hay que discutir. Entonces, cuando un joven está enojado, dice, mirá, vos tenés derecho a estudiar, o si trabajás, tenés días por estudios, y tenés vacaciones pagas, y tenés dinero, porque si esto es justicialismo, básicamente. Y esto hay que decirlo.
porque estas políticas, estas corrientes internacionales, porque en definitiva es esto, vienen por estos derechos. Entonces hay que ser claro y avisarles, mire, yo te aviso, esto va a pasar. Si seguís votando a los libertarios, que no nada tiene que ver con las libertades de un pueblo, te vas a quedar simplemente sin estos derechos. Impecable. Pablo, vamos a seguir en contacto. Esto recién empieza. Muchas gracias. A ustedes, gracias como siempre, y por supuesto a disposición. Un saludo abrazo, a todos. Un abrazo. Chao, chao. Ahí estaba Pablo Boschi, secretario general de las 62 organizaciones gremiales peronistas de La Matanza, y ahora le sumamos que es candidato por la tercera sección electoral del Frente Fuerza Patria.